Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a este podcast de Ecos de la Historia, tu programa de referencia a la hora de hablar de historia y de geopolítica. Y como siempre, os traemos hoy un programa realmente interesante, fascinante, incluso me atrevería a decir, y el cual vendrá de la mano de nuestro compañero Andreu Alegre, alias historiador en Dinamarca, y que os damos una pista de qué puede tratarse. Ha hecho mucha alusión a que el sombrero que llevaban aquellas gentes, el casco mejor dicho, no era así como se pintaba. Andreu, confírmanos de qué se trata el podcast de hoy. Muy buenas, Álvaro, la verdad es que es un placer como siempre volver a estar un día más aquí contigo y sobre todo con todos vosotros. Me encanta estos ojos picarones que pones cuando haces las presentaciones, te pones muy sexy. La gente que nos esté viendo desde YouTube que lo confirme en los comentarios. Pero sí, vamos a un tema que lo hemos tratado ya alguna vez también en este podcast. Sobre todo lo que tú decías del casco es el archiconocido casco de los vikingos, esos que tenían los cuernos para dar más miedo y tal. Y que a mí me encanta decir que es una de las mayores mentiras históricas. Los vikingos no llevaban cuernos en sus cascos. Y eso no me cansaré de repetirlo porque al final tenemos que desmitificar todas estas falacias históricas y esta me parece una de las grandes. Sí que es verdad que usaban cascos, sí que es verdad que usaban cuernos, sobre todo para beber cerveza, que eso era una cosa muy recurrente, además de matar y hacer la guerra. También eran bastantes buenos bebedores, lo siguen siendo, también os lo digo, cualquiera que vengáis para aquí, para el norte de Europa, veréis de lo que hablo, pero no llevaban cuernos los vikingos y ya hemos desvelado un poquito la temática del podcast de hoy, ¿no? Vas allí y bueno, ves cómo se entonan ahí con la Carlsberg, la Heineken, vamos, de una manera que asusta incluso. Y bueno, para aquellas personas que muchas veces no pensamos en vikingos, nos viene Vicky el vikingo a la cabeza, pues hoy nuestro compañero se va a dedicar a desmitificar mucho de la imagen que teníamos sobre estas gentes. Por lo tanto, Andreu, te voy a hacer la primera pregunta y es, cuéntanos qué eran los vikingos, porque tenemos una imagen, podríamos decir, muy estereotipada. ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿De dónde provienen? Vale. ¿Cuál era su finalidad? ¿Qué buscaban? Cuéntanos. Pues vamos a poner un poquito en contexto primero, obviamente. Los vikingos, podríamos definir a un vikingo, todas aquellas personas que vivían en una zona geográfica más o menos bien delimitada, lo que serían las actuales Suecia, Noruega y Dinamarca, mayormente. También entendiendo que todavía estos reinos no habían sido constituidos como tal. Hablamos del mundo vikingo como algo muy generalizado, pero tenemos que entender de que eran pequeñas tribus, la mayoría de veces, muy separadas geográficamente entre sí y bastante diferentes en cuanto a lo social, incluso te diría en cuanto a las creencias religiosas. También tenemos que entender que dentro de este espacio geográfico, un vikingo sería aquel que tiene una lengua vehicular más o menos común, es decir, lo que viene siendo el nórdico antiguo, que es la lengua madre del actual danés, del actual noruego y del actual sueco. Y también tenemos que entender una cosa, no todo el mundo que viviera en estos territorios y que tuviera esta lengua eran vikingos per se. Podían ser jutos, podían ser danes, podían ser de cualquiera otra de las tribus. Generalmente se dice que solo podían ser vikingos o solo se convertían en vikingos en el momento que se iban a vikinguear. Y es que esto es un verbo que simboliza o que significa básicamente el momento en cual cogían y se metían en un barco para ir a hacer la guerra o para ir a hacer pillajes o alguna de estas actividades por las cuales sí que han llegado a ser famosos. Pero no todo el mundo era vikingo, aunque todos los vikingos sí que eran de estas zonas y con esta lengua en común. Muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Desmitificando esa unidad que tenemos de los vikingos, lo Totalmente. cual siempre parece, ¿no?, que formaban parte de una única tribu y que no existía disparidad entre ellos, incluso no conflictos a nivel interno. Muy interesante lo que nos comentas y también, ¿no?, ese verbo al que has hecho mención de vikinguear. Vikinguear, con relación a los vikingos, ¿consistía solo en el asalto o también había espacio para el comercio con otros pueblos y otras gentes? Claro, en referencia a las dos cosas que dices, lo primero de todo, no tenían una unidad en absoluto.
De hecho, se marca el inicio de la época vikinga en el año 793, cuando los vikingos desembarcan en el monasterio de Lindisfarne y lo saquean. Y se marca ese momento porque, digamos que coyunturalmente, ellos se dan cuenta de que hay una zona más rica para saquear y también se dan cuenta de que si se unen entre ellos pueden tener mucha más fuerza para ir a hacer estas expediciones y por lo tanto sacar mucho más rédito económico, digamos, de estas racias, ¿no? Entonces se marca este momento como el momento que empiezan a unificarse las diferentes tribus. Hasta ese momento se daban de hostias entre ellos todo lo que podían y más, pero como si no hubiera un mañana, igual que el mundo cristiano del momento, ¿no? Y después el verbo vikinguear hace referencia sobre todo a este momento en que se ponían en un barco para ir a saquear, pero los vikingos eran mucho más que saqueadores. También es romper un poquito esa mitificación del bárbaro que solo hace que matar y violar y saquear. Eran mucho más que eso, eran muy buenos navegantes, eran muy buenos ingenieros navales, si queremos decir así. O sea, gran parte de su éxito se debe a esa magnificencia a la hora de hacer barcos. Y también, y eso es una cosa que la gente no tiene tanto en la cabeza, eran muy buenos comerciantes. De hecho, muchas veces se dice que todas estas expediciones de pillaje que hacían, en parte salían tremendamente bien, porque tenían una especie de red de espionaje, que eran los propios comerciantes que primero llegaban a un territorio, comerciaban, veían las defensas, veían el tipo de riqueza que tenía, la estructura política que tenía. Y estos mismos comerciantes retornaban muchas veces a su tierra natal, explicaban esto a los caudillos de turno y entonces se decidía hacer una expedición de pillaje hacia esa zona que ya estaba previamente visualizada y ya estaba previamente, pues, fichada, vamos a decirlo así. Realmente interesante, ¿no? Eso que comentas, que eran grandes comerciantes, porque siempre nos hemos quedado, ¿no?, con ese episodio a nivel histórico de los vikingos como un pueblo, podríamos decir incluso descerebrado, ¿no? Que llevaban a cabo el pillaje, las violaciones en las zonas de coste, que rápidamente se van a la fuga. Y vemos, ¿no?, cómo trascendía más allá de eso, ¿no? De lo que se nos pinta en la literatura, incluso en el mundo cinematográfico. A ver, aquí hay que matizar una cosa. Dime. No eran angelitos de la caridad, por supuesto. No, eso eran evidentemente. muy, muy, muy burros, muy bestias, muy sanguinarios y realmente hacían apología también de este ser sanguinario. También es verdad que en muchas ocasiones, esto me parece tremendamente interesante, hacían una utilización de esta percepción que los occidentales tenían de ellos y lo hacían sobre todo porque les salía rentable. Es decir, llegaban al pueblecito de turno, pasaban a cuchillo a todo el pueblo y eso servía de aviso para los siguientes pueblos que iban a ser saqueados para que no pusieran impedimento. Entonces, para que muchas fuesen veces... más amistosos. Claro, no, más amistosos, o incluso se dice que muchas veces llegaban a las puertas y el propio pueblo había dejado sus 4 cosas de oro en la puerta para que las cogieran y pasaran de largo. Entonces digamos que era un poquito lo que hacían quizás los romanos, ¿no? También las poblaciones que se rendían fácil no les pasaba nada y las que se rendían no se rendían. Con respecto a la ciudadanía y todo. Correcto. Y también... o incluso en pueblos asiáticos como, yo que sé, Gengis Khan, ¿no? Por ejemplo, con sus chicos, los mongoles también empleaban esa violencia como una herramienta para legitimarse y buscar el respeto de otras poblaciones. Claro. Y en lo que decías el tema de comerciantes, pensar que sí, conocemos todas las andaduras que hicieron en Inglaterra, en el norte de Francia, en diferentes territorios. Ahora hablaremos de España, que es el foco de este podcast. Pero a nivel comercial llegaron tan lejos como incluso a Constantinopla e incluso te diría más, llegaron en expediciones comerciales repetidamente hasta Bagdad. Así que eran comerciantes muy avispados y estamos hablando de miles de kilómetros de un lado a otro. Me quedo con lo que has dicho, porque conocemos de primera mano esas incursiones que se produjeron dentro de la actual Gran Bretaña, dentro de Rusia también, de Bagdad. Sorprende mucho. Sin embargo, de España, ¿no? Hay un gran desconocimiento. Vemos como en la actualidad, incluso, ¿no?, pues, grupos incluso nacionalistas gallegos, ¿no?, dicen que son herederos de los vikingos. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿Qué paralelismo? ¿Qué hicieron los vikingos aquí verdaderamente? ¿Hicieron solo el pillaje? Cuéntanos. Vale. Que los gallegos son descendientes de los vikingos. He llegado a escuchar eso, gente que establecía paralelismos entre Rosalía de Castro y los vikings. Si nos puedes comentar alguna cosa. Rosalía de Roskilde, vamos a llamarla.
Aquí tendríamos que tener a nuestro compañero Martín, gallego de nacimiento, para que nos ilustrara un poquito. También me parece un poquito pillado con pinzas eso de que los gallegos descienden de los vikingos. Sí que es verdad que los vikingos tuvieron presencia en Galicia y en más de una ocasión, sobre todo porque intentaron pues hacer estas expediciones de pillaje. Tenemos que tener claro que en España llegaron en diferentes oleadas, en diferentes años, sobre todo importantes. La primera oleada en el año 844, la segunda oleada, la segunda incursión, la podemos enmarcar dentro de 14 años después, en el 58-60 más o menos, y luego ya estamos hablando de mediados del siglo X, incluso algunas esporádicamente en ya entrado siglo XI. Pero en todas ellas fue simplemente expediciones de saqueo. En ningún caso fueron ni expediciones de conquista, como así había pasado, por ejemplo, en Inglaterra, o en Groenlandia, Islandia, o parte incluso de lo que sería la Rus de Kiev. En España solo fueron incursiones puramente de pillaje, tanto a los reinos cristianos como, ya lo veremos también, a los propios reinos musulmanes, que en parte yo creo que tuvieron sobre todo dos objetivos principales. Dentro del mundo cristiano tuvieron bastante obsesión con Santiago de Compostela, luego lo veremos, y dentro de lo que era la península en su conjunto, tuvieron un poquito de obsesión con el califato. Precisamente porque ya habían comerciado con él, porque ya sabían que era la parte más rica de lo que era la península ibérica. El califato en el siglo IX-X era 1000 veces más rico que los pequeños reinos cristianos que había. Correcto. Era un gran dispendio a nivel arquitectónico, se exhibían los lujos que existían, o sea, llamaban mucho la atención. Correcto. Entonces, pues... Y además podemos decir que era radicalmente opuesto a la austeridad que se veía por parte de los reinos cristianos. Algo que en la época era pues el no va más y que llamaba la atención a grandes saqueadores, ¿no? Como eran estos pueblos vikingos. Correcto. Y lo que nos comentas, Andreu, ¿no? De esas primeras incursiones que se producen, nos remontamos al caso de la primera, que me has comentado que era en el año 844. Correcto. ¿Bajo qué circunstancias se produce esa llegada a la península ibérica? ¿En qué lugar se produce? Bien. ¿Cómo se desarrolla? Aquí sí que pediríamos quizás que los que nos estéis escuchando, sobre todo más en podcast que en vídeo, intentaréis coger un mapa de la península ibérica, porque vamos a dar bastantes localizaciones. Entonces, sobre todo la gente que no seáis de España, pues eso os va a ayudar muchísimo a contextualizar. O Andreu, sino que aquí mismo podemos poner un mapa para que lo vean. No. En el vídeo que hagamos para YouTube va a estar el mapa. Para la gente que nos escuchéis en iVoox o en Spotify, en las diferentes plataformas que también estamos, os pediríamos eso, que busquéis en Google un mapa de España, península ibérica, y va a ser muchísimo más fácil. Pues nos embarcamos en el año 844, como decimos. Y es que en este año pensar que llevamos ya unos 50 años desde que empezara oficialmente lo que sería la época vikinga. Recordar que el 793 es esta primera incursión en territorio inglés. Pues en este año, concretamente en agosto, una expedición vikinga atacó al reino de Asturias. Pensar que el reino de Asturias en ese momento era un reino muy pequeño, era un reino cristiano que llevaba un siglo más o menos constituido, después de Covadonga y tal. Pero bueno, fueron repelidos en un primer momento. También tampoco hicieron un desembarco muy fuerte. Se dice que tenemos que contextualizar que cuando hablamos del mundo vikingo es complicado tener muchas fuentes fidedignas. Entonces hay mucho de elucubración o mucho de trabajo historiográfico por otras vías, no con fuentes directas. Pero se piensa que, bueno, desembarcado en Asturias para hacer un saqueo pequeñito, hacer una aguada, conseguir un poquito de comida y seguir la expedición. El primer desembarco grande en este año se dirigió a las tierras gallegas, precisamente. No tuvieron demasiado éxito, entre otras cosas, dicen las crónicas de la época, las crónicas cristianas, que fueron repelidos por la propia población local. Y es que al final los gallegos también son muy gallegos y se juntaron, tuvieron un poquito de protección por vía también del reino asturiano, pero no consiguieron hacer un gran saqueo, digamos. En el momento que fueron repelidos, en vez de volver sobre sus pasos y volver a casa porque habían perdido un par de batallas menores, lo que hicieron fue dirigirse hacia el sur, hacia lo que sería la actual Lisboa.
remontando también la desembocadura precisamente de ese gran río, ¿no? Que es uno de los principales de la península. Claro, tenemos que entender que en ese momento, en el año 844, Lisboa no era la capital que hoy conocemos, no era la capital de Portugal. De hecho, Portugal ni siquiera existía. Portugal, recordemos que se constituyó en el 1143, cuando se disgregó posteriormente. Formaba parte era una extensión de esos reinos cristianos. Correcto. Pues llegaron a Lisboa y en ese momento era una ciudad pequeña que era dependiente del Califato de Córdoba y la estuvieron asediando durante casi 2 semanas, 13 días, dicen la mayoría de las crónicas. En esos 13 días se ve que no pudieron franquear las murallas que la propia ciudad tenía y tuvieron que retirarse porque un contingente que venía desde Córdoba, que había estado sobre aviso de esta posible incursión, pues había venido al rescate de la ciudad de Lisboa. Entonces, digamos que tuvieron un tercer intento de saqueo que tampoco les salió bien. Pero si por algo se caracterizaban los vikingos es que realmente tenían muy claro a dónde iban y que no querían volver con las manos vacías. Entonces siguieron la expedición tirando hacia el sur y llegaron a lo que sería la actual Cádiz. Pensar que en ese momento Cádiz era una isla, aún no estaba interconectada con tierra firme como lo está hoy en día, y era... Bueno, es la ciudad más antigua de Europa. En el momento que llegaron los vikingos, para contextualizar, Cádiz llevaba ya 2000 años fundada. Entonces hay que remontarse. La historia a veces es sorprendente, ¿no? Y vieron la hermosura de Cádiz y eso provocó ya las subsiguientes campañas, ¿no? Claro, se quedaron enamorados de Cádiz, pero pensar que en Cádiz tampoco desembarcaron porque lo vieron bastante complicado, pero sí que llegaron a lo que era la costa de tierra firme e hicieron unas cuantas incursiones en poblaciones menores, poblaciones costeras, y esas sí que les salieron bastante bien y bastante rentables. ¿Qué pasó? Que descubrieron la desembocadura del Guadalquivir y decidieron remontar el Guadalquivir para ver qué ciudades encontraban y a ver qué podían saquear. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso, porque esto es tremendamente importante que lo maticemos antes. Los vikingos eran buenos navegantes, eran buenos guerreros, pero sobre todo eran buenos guerreros cuando utilizaban el elemento sorpresa. ¿Por qué? Pues porque no eran ejércitos bien constituidos, bien pertrechados. De hecho, siempre que hay una batalla contra un gran ejército árabe o un gran ejército cristiano, siempre claro, les dan de hostias. Falta de organización, ¿no? Claro. Y pensar que este tipo de expediciones podían ir 1000, 2000 vikingos, pero no era un gran ejército estructurado. Eran muy reducidas. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacían para utilizar este elemento sorpresa? Sobre todo, utilizar su mayor baza, que eran los drakas. Los drakas son estos archifamosos barcos de guerra vikingo, que entre sus particularidades tenían que eran los únicos barcos de la época capaces de remontar ríos. Claro, tú estás en una ciudad como Sevilla, por ejemplo, como París, por ejemplo, y tú no esperas que ningún ejército venga remontando un río arriba. Los vikingos utilizaban eso y por eso tuvieron gran parte de ese éxito. Pues tenemos que llegaron al Guadalquivir, saquearon la ciudad, una ciudad muy importante dentro de lo que era el califato, que era Medina Sidonia, la saquearon hasta los cimientos y siguieron navegando el Guadalquivir hacia arriba hasta llegar a un pueblo que se llama Coria del Río. En Coria del Río se dice que pasaron a cuchillo a absolutamente todos los habitantes, hombres, mujeres, niños, ancianos, absolutamente todos, porque Coria del Río es el pueblo que está justo antes de llegar a Sevilla. Y lo que no querían los vikingos es que avisaran a los sevillanos de que ellos estaban ahí. Por lo tanto, decisión salomónica. Todos muertos y aquí nadie se va de la lengua. Y fin de las tonterías. Y la llegada a Sevilla, ¿cómo se produce? ¿Le pillan con la guardia baja en la ciudad? ¿Se produce alguna escaramuza? Se produce básicamente un saqueo sin paliativos. Llegan a Sevilla, los sevillanos no estaban sobre aviso, no sabían ni por dónde les venían. Entraron en Sevilla, mataron a la poca guardia que había y durante varios días saquearon todo lo que pudieron y más. Y puedes imaginarte cómo era un saqueo vikingo en esa época. Matando a casi todo el mundo, esclavizando a todo el resto de la población, quemando todo sin tener ningún tipo de contemplación ni por edades, ni por sexos, ni por lugares sagrados. O sea, fue un saqueo brutal y digamos que no se quedaron contentos con eso, sino que como les había salido tan bien,
decidieron seguir remontando el Guadalquivir y llegaron prácticamente a Córdoba, que, como bien sabes, en ese momento Córdoba era la capital del Imagino califato. que un poco más protegida estaba, espero. De hecho, sí. De hecho, ya estaba un poquito más, bastante más protegida. Y en el momento ya que se dirigieron hacia Córdoba, el califa ya estaba sobre aviso. De hecho, lo que hizo, estamos hablando de Abderramán II, y reclutó a toda prisa un ejército pues para poder enfrentarlos. Y al final los cogió. Los cogió y se enfrentaron en la batalla de Tablada, con una derrota sin paliativos para los vikingos, que más o menos dice las crónicas que había unos 2000 en ese momento. Yo creo que pecaron de soberbia o pecaron de no saber dónde se metían. Claro, una cosa es coger una ciudad como Sevilla desprevenida, otra cosa es irte a la capital del califato. Aunque tenemos que entender que el año 844 el califato todavía no era lo que sería, por ejemplo, en el siglo X, que sería muchísimo más potente. Sí, pero también imagino, ¿no?, que era fruto del desconocimiento que había de la zona, que estaban... Claro, desconocían el peso que tenía Córdoba en aquellos momentos, o bien el peso político que tenía aquel califato, que era un califato con un gran poder. Correcto. Recordemos que posteriormente se produciría la vuelta de ese califato abbásida con la ruptura, ¿no? Pero en aquellos momentos, en el siglo IX, estamos hablando de que había pues, una de las potencias más importantes que existía, ¿no? A nivel mundial, incluso. Totalmente. Se pasaron de hidromiel, se fliparon un poquito y pagaron las consecuencias. Y diriges al corazón. Correcto. Pues después de esta batalla de Tablada, fueron derrotados estrepitosamente. Algunos se dice que consiguieron volver. Otros sobrevivieron y cuenta las leyendas, más o menos, que se afincaron en la propia Sevilla, en el propio califato. Y de hecho he encontrado información, hay una cosa que me ha parecido súper curiosa, y es que hay un queso de cabra, típico de ahí, de cerca de las poblaciones de Córdoba, que dicen que lo trajeron los propios vikingos y de hecho se vende como tal. O sea, ves los logotipos con los drácar y ves el simbolismo de las runas. Andreu, entonces confirmamos, los herederos de los vikingos no son los gallegos, son los andaluces. Son los andaluces, los sevillanos, además concretamente, ¿no? De ahí la cruzcampo, esa diferencia cultural que existe con el resto de la península. Bueno, que quedaran 6 o 7 que sabían hacer queso y les perdonan la vida y estuvieran como esclavos, no significa que sean descendientes, pero bueno, la historia se puede torcer todo lo que lo queramos. Bueno, al final tenemos que en esta primera incursión consiguieron saquear gran parte de sus objetivos, fueron derrotados al final, y una de las cosas que hizo el califa fue fortificar las ciudades en visos de que no hubiera una segunda incursión, y crearon, por ejemplo, un correo que consistía en unas personas a caballo que estaban ya sobre aviso para que si vieran estos vikingos volver a hacer algún intento de incursión, poder avisar muchísimo antes a las autoridades para conformar un ejército y confrontarles. Y esto estuvo bastante bien porque, como veremos, hablamos de la primera incursión, no de la única. ¿Qué otras incursiones se produjeron? ¿Tú crees que la primera provocó un efecto llamada de las venideras? Sí, en parte yo considero que sí, obviamente, porque al final los pocos que pudieron sobrevivir y retornar, las historias que yo creo que les contaron a las gentes de esos pueblos serían de esos reinos que sí, que tenían ejércitos, que estaban fortificados, pero que eran tremendamente ricos. Y tenemos que entender la tesitura de que los vikingos venían de Noruega, de Suecia, de Dinamarca especialmente, que son mucho países más austeros. Y son países tremendamente complicados para vivir, especialmente en esas épocas. Hay poca agricultura, es más difícil tener ramadería, son pueblos muy pobres en cuanto a materias primas. Entonces, pues todo este tipo de reinos tan ricos les llamaban mucho la atención porque era casi un tema de supervivencia. El choque cultural, ¿no?, incluso climático, era un aliciente que provocaba, ¿no?, esas nuevas incursiones. Y la segunda, podemos decir que se produce en un espacio bastante corto de tiempo, ¿no?, como comentabas antes. Sí, a los muy pocos años tenemos la segunda gran incursión. ¿Y dónde se produce? ¿Nuevamente en Andalucía? Pues en esta vez fueron directamente a Galicia. Y es que otra de las cosas que buscaron de manera más o menos recurrente fue el saquear Galicia, especialmente Santiago. De fruto del comercio, fruto de las habladurías, fruto de varias cosas. Peregrinaciones, ¿no? También.
sobre todo, sobre todo ellos tenían la creencia de que Santiago, precisamente por todas las peregrinaciones, era una ciudad pues muy rica también. E intentaron pues llegar en varias ocasiones. En esta ocasión lo que hicieron fue pues llegar a las costas gallegas y, como ya decíamos, tenían los dracas, estos barcos tan míticos de guerra, que entre otras cosas remontaban ríos. ¿Cómo hicieron para esta segunda incursión en tierras gallegas? Llegaron a las costas, remontaron el río Sas, que es afluente a su vez del río Ulla, que además pues conecta con la ría de Arousa. Digamos que la ría de Arousa era como la puerta de entrada a todas estas expediciones que entraban tierra dentro de lo que sería Galicia. En esta expedición no consiguieron llegar a Santiago, sobre todo porque fueron enfrentados por un rey de Asturias, Ordoño I en este caso, que consiguió repelerlos y los envió de nuevo al mar. Pero vas a flipar con lo que ha sido esta segunda expedición, porque de momento tenemos que empieza igual que la primera. Un intento de incursión, son rechazados y ¿qué hacen? ¿Se vuelven para su casa con el rabo entre las piernas? No. Se dedican a hacer turismo. Se dedican a hacer turismo vikingo. ¿Y cómo lo hacen? Pues deciden bajar esta vez hasta Algeciras, que por lo que sea Abderramán II no la había fortificado, quizás pensando que si volvían a hacer incursiones volverían a los mismos puntos que habían ido, y Algeciras les salió tremendamente rentable, la estuvieron saqueando también durante varios días y decidieron pues continuar por lo que era la costa mediterránea. Fue también que luego se fueron hacia la zona de lo que sería más o menos Almería y Murcia. Y repetimos, para todo el mundo que no tengáis un mapa delante, estaría muy bien tenerlo. Y lo que hicieron fue remontar el río Segura, otra vez remontando ríos, y saquearon la ciudad de Orihuela. También, varios días de saqueo, violaciones, matanzas, absolutamente muchísimos desmanes. Problema, que habían ido con más de 100 barcos, entonces aún tenían un pequeño espacio en los barcos como para meter más oro y más cosas saqueadas, y decidieron irse a saquear Mallorca, que ya estamos hablando que está en el corazón del Mediterráneo, muy tirando hacia el norte. Y estamos diciendo que habían, prácticamente rodeado la península ibérica. Totalmente. Pasando de las costas gallegas hasta Mallorca, que se la conocían, estaba clarísimo. Clarísimo, y sobre todo se atribuye a esta red de comerciantes espías que les iban diciendo, no eran demasiado buenos cartógrafos, pero para estas cosas sí que se las apañaban. Cartas de navegación tenían, eso está claro. Y sobre todo, pues utilizaban muchas veces, si llegaban, por ejemplo, a una población como Orihuela, antes de pasar a cuchillo a la población, pues tenían intérpretes y pues hacían pues más o menos las pesquisas de dónde tenemos que ir, dónde hay ciudades, dónde podemos saquear, pues por ahí también conseguían bastante información. De momento, vamos a recapitular. Segunda incursión, llegan a Galicia, son repelidos, conquistan Algeciras, saquean Algeciras, saquean Orihuela en Murcia, saquean Mallorca y se van hacia las costas catalanas y descubren lo que es la desembocadura del río Ebro. El río Ebro, para todo el mundo que no lo conozca, es uno de los ríos más caudalosos que hay en la península ibérica y se puede remontar. Y llegaron, ojo al dato, hasta el reino de Pamplona, lo que posteriormente sería el reino de Navarra. Esto ya es cientos de kilómetros metidos dentro de lo que sería la península ibérica, remontando este río Ebro. O sea, es una hazaña brutal, y todo esto contando de que llevaban ya cientos de miles de kilómetros de navegación. Pues cuando llegan a este reino, es un reino, en el momento que era reino de Pamplona, es un reino todavía pequeño, es un reino cristiano, es un reino que no es demasiado rico, y como no había demasiado que saquear, lo que decidieron fue raptar al rey de Pamplona, a un señor que se llamaba García Íñiguez, y pidieron un cuantioso rescate, primero para devolverlo con vida y en parte pues para que se fueran de ahí, ¿no? Y los pamploneses pagaron un rescate a los vikingos para que les liberaran a su rey. Yo creo que esto da para hacer una trilogía de películas de Hollywood, porque es esto brutal. Yo lo desconocía completamente. El reino de Navarra me acaba de caer a los pies. Yo lo siento por nuestro público navarro, pero... Contemos también que todavía no estaba tiempos. Constituido como reino de Navarra, era el reino de Pamplona, que era el germen, era más pequeño, era menos poderoso. El germen de lo que va. Pero aún así, la hazaña es tremendamente épica. Sí. Tuvieron un problema, y fue un problema bastante gordo.
volvieron a descender, se piensa, por el río Ebro. Digo se piensa porque tampoco hay crónicas exactas, pero por geografía es lo más lógico. Y cuando ya estaban de vuelta otra vez hacia tierras nórdicas, pasaron por el estrecho de Gibraltar y había una flota andalusí que los interceptó. Y se cuentan las crónicas árabes, que en ese combate entre los dracas vikingos y la flota andalusí consiguieron hundir a más de 40 barcos de los vikingos. Todo y con eso, algunos de los barcos vikingos consiguieron pasar este bloqueo del califa y llegaron otra vez a tierras nórdicas. Así que yo creo que es una de las historias más brutales y al menos a nivel peninsular de las más desconocidas. Sí, esta segunda vemos que fue más exitosa que la primera, porque la primera no le salió al final rentable. Pero es curioso cómo se aprovechaban, ¿no? De aquellos reinos que estaban aún en germen de crearse, ¿no? Como es el caso del reino de Pamplona. Y también de ese califato, el cual vemos como que tenía un gran poder, sobre todo una gran riqueza más que un gran poder, sí, pero aún estaba en pañales, podríamos decir, ¿no? De lo que vendría posteriormente. Y los vikingos fueron astutos y supieron aprovecharse de esa situación. Claro, también hay que tener en cuenta que en estas dos expediciones fueron bastante machacados al final de las expediciones y también fueron por las tropas del califa. Los reinos cristianos podían más o menos repelerlos, pero poco más. Podían repelerlos, pero no más. No más. El califa, estamos hablando de que en ese momento era un poder bastante superior dentro de lo que era la península ibérica. Evidentemente. Era el poder principal dentro de la península. Sobre todo. Y ya las siguientes, Andreu, ya tuvieron ya un espacio, ¿no? Mucho más dilatado en el tiempo. Sí, ya más o menos tardaron otros 100 años en volver a hacer incursiones de este tipo en la península ibérica. Sobre todo, a nivel de la península muchas cosas habían cambiado. Muchas cosas habían cambiado. Digamos que el califato se había asentado bastante bien y se había fortalecido. Incluso los propios reinos cristianos también se habían fortalecido a la vez. Pero también tenemos que entender que en este espacio de 100 años se enfocaron bastante más en lo que era la conquista de Inglaterra, lo que era Irlanda, Normandía. Habían otras cosas. También. Claro, la coyuntura de los propios vikingos cambió de estas expediciones puramente de pillaje a expediciones más formalizadas, más de conquista y de asentamiento en un territorio. Entonces, digamos que la península ibérica les quedaba un poquito lejos para ese tipo de nuevas acciones. Por eso nos dejaron en paz, casi un siglo, pero no se olvidaron de nosotros, porque tenemos varias expediciones más ya adentrado, digamos, en la segunda mitad del siglo X. Especialmente, yo creo que son relevantes la del 960, y es que es otra expedición que también se piensa que llevaba unos 100-120 barcos, más o menos, con más de 2000 vikingos, que fueron contra Asturias, que ya era parte del Reino de León en ese momento, y también, otra vez más, con la intención de llegar hasta Santiago. Otra vez más, no pudieron llegar al corazón de Santiago, saquearon los alrededores, fueron repelidos y tuvieron que volver sobre esos pasos. Esta vez sí, se volvieron ya a sus bases, especialmente de Inglaterra. No intentaron ya ir contra el califato. No sé si por la experiencia que ya tenían o por los informes de los propios comerciantes de que sabían de que era una tesitura más complicada. Sí, creo que eran más los informes de saber cómo se encontraban en aquellos momentos. Sobre todo. Y Santiago siempre fue ese gran anhelo, pero sin embargo nunca se llegó a consumar. No, y lo volvieron a intentar. Por ejemplo, lo volvieron a intentar en el 968 en otra expedición más que también remontó lo que era la ría de Arousa y que volvió a saquear los alrededores de Santiago, pero nunca llegaron a entrar propiamente a lo que era la capital cristiana, digamos, en ese momento, o sea, el gran feudo de Santiago Apóstol. Todo el tema del peregrinaje, ¿no? Imagino que era lo que provocaba ese deseo por llegar a la ciudad, ¿no? Porque pensaban que existían grandes riquezas. Claro. Los informes que lo que ellos sabían es que llegaban cientos y cientos de personas cada año peregrinando, precisamente, que ofrecían ofrendas, que habían una gran iglesia que era receptiva de estas ofrendas. Entonces, eso digamos que era un caramelo bastante jugoso. Y después que tenemos que entender también que Galicia está en una zona geográfica
bastante más accesible, digamos, para este tipo de incursiones si Sí, vienes otras. de los países del norte, que si estuviéramos hablando, no sé, del sur de Francia o de la parte mediterránea de la península. Es mucho Pero más también fácil estamos llegar ahí. hablando que la relación de los vikingos con la península ibérica siempre se basó en el pillaje. Nunca trascendió y fue más allá hasta el intento de intentar conquistar, ¿no? Pues Santiago o alguna pequeña región de Galicia. Nunca fue a más. No, nunca intentaron formalmente, digamos, lo que era una invasión, era todo pillaje. Sí que se piensa que hay pequeños asentamientos de vikingos que se quedaron en la península, pero más por un tema de que fueron derrotados y se quedaron, o que decidieron quedarse por algún motivo. Hay mucha niebla dentro de Porque se este vivía muy bien. aspecto, porque se veía muy bien, porque ibas a saquear una ciudad y te ponían una tapita, ¿no?, al lado. Te ponían el Eh, rebujito y las tapas. y la cervecita fría, pero no, nunca intentaron realmente, bueno, si no pudieron llegar a un saqueo a Santiago, imposible que intentaran precisamente una invasión a Santiago, ¿no? Entonces, siempre fue un territorio de pillajes, a diferencia de otros territorios como Inglaterra o el norte de Francia. No sé si puedes añadir alguna cosita más dentro de este capítulo de la historia de España tan desconocido y a la vez Ujú. fascinante. Pues mira, te voy a añadir un dato que me pareció tremendo y sobre todo porque es bastante denotativo de lo que es la historia y de cómo se blanquea a muchos personajes. Ya entrados dentro de lo que era el siglo XI, hubo otra expedición más, otra expedición de saqueo hacia Galicia, en este caso de un vikingo, se llama Olaf Haraldsson, que es tremendamente conocido y se pone muy en valor esta figura, especialmente en Noruega, era originario de ahí. Y este vikingo lo que hizo fue, otra vez más, intentar saquear Galicia, remontó de hecho el río Miño, que es sin duda el río más caudaloso que tiene la provincia gallega, y se dice que llegó hasta Orense, que es una ciudad importante que está muy alejada del mar, es decir, que entró bastante en el territorio de Galicia. Saqueó, mató, violó, etc. Vamos, hizo el vikingo un poquito como lo que venía siendo Vikinga. habitual. El manual de vikingo te decía cómo tenías que actuar, ¿no? Y luego pues decidió volverse a su casa, volver a Noruega. En este caso no fue detenido por ningún rey cristiano ni musulmán, simplemente saqueó y se fue. ¿Qué pasó? Que al regresar a Noruega decidió convertirse al catolicismo. Y cosas de la historia, también ayudó a promulgar precisamente el catolicismo dentro de lo que es la actual Noruega, y la iglesia en un momento dado decidió que este señor tenía que ser nombrado santo, y hoy en día en Noruega se le conoce como Olaf el Santo. Es un intento de blanqueo, es un intento de, bueno, sí, era un vikingo que mató a un montón de gente, pero como se convirtió y vio la luz, bueno, ahí entraríamos en temas bastante espinosos, pero es una cosa que me La parece... audiencia gallega, que opine si les parece bien la figura de Olaf el Santo, si lo La acepta. gente de Ourense, que nos ponga en los comentarios qué piensa de él. La gente de Ourense, por favor, den like, además y que se suscriban y que opinen sobre si Olaf el Santo les parece una figura entrañable o no. Bueno, ya de entrada, un rey vikingo llamado el Santo son como conceptos bastante divergentes y que creo que no casan demasiado bien. Pero bueno, oye, ¿quién soy yo para decir quién es santo y quién no es santo? Pues muy interesante lo que nos has comentado, Andreu, y agradecerte este tema porque son temas que muchas veces pasan desapercibidos. Siempre existe alguna persona que hace referencia a ellos, pero que no acaba de adentrarse, ¿no? en un episodio tan oscuro, porque a nivel historiográfico las fuentes, tú, como muy bien decías, no es que abunden, ¿no? Y de esta manera, a través de esta plataforma, pues también ayudamos a expandir, ¿no?, esos conocimientos y esos capítulos de la historia tan desconocidos. Claro, y simplemente un apunte de lo que estás diciendo, el tema de las fuentes es un problema bastante grande a la hora de trabajar historiográficamente el periodo vikingo, no solo porque haya pocas fuentes, que no las hay más demasiadas, materiales, sino que sobre todo la mayoría de fuentes materiales de los escritos contemporáneos de ese periodo están escritos en latín. Eso de momento nos marca una cosa, y es que estaban escritos por la gente que recibía los saqueos, los pillajes, y tú imagínate, tú eres un monje inglés, francés, español del siglo IX-X, vienen, te saquean, te matan a mitad de tus hermanos y te esclavizan durante 25 años.
muy buena gente no vas a decir que son. Una obra antropológica hablando de cómo se relacionan entre ellos, ¿no? La riqueza de su cultura, de su lengua, me da a mí que no lo van a hacer. No, en parte no. Pues eso es un problema más añadido. A mí me gusta asemejar un poquito el mundo vikingo con el mundo, por ejemplo, de los espartanos, que también tenían el problema ese, ¿no? De que no dejaban su historia por escrito, a pesar de ser pueblos que generalmente conquistaban, eran vencedores. En estos dos casos no se cumple la premisa esa de la historia lo escriben los vencedores. Entonces es complicado acercarse a estos temas cuando quieres profundizar, porque las fuentes contemporáneas, insisto, están muy sesgadas. Pues en este caso la historia no la escriben los vencedores, sino que la escriben los historiadores, y Andreu y yo hacemos difusión de ello. Y bueno, aquí una vez más nos despedimos de todos vosotros. Poner like, suscribiros y dejarnos en comentarios, además del análisis de Olaf el Santo, también futuros podcasts que os gustaría ver de ahora en adelante. Agradecerte, Andreu, el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer como siempre. Nos despedimos hasta la siguiente. Un abrazo y que vaya muy bien. Nos vemos.